El primer consejo que te voy a dar de cómo arrancar un huerto es buscar un lugar en tu casa que tenga como mínimo 6 horas de sol. Te parás en el lugar con un reloj y estás 6 horas controlando que haya sol en ese lugar. No podés hacer trampa. Menos de 6 horas no te va a funcionar, sobre todo si sos principiante. Porque el sol actúa, interviene en un montón de procesos de la planta. Básicamente el principal es el de la fotosíntesis, que es el que usa la planta para generar su alimento. Entonces, si no tiene el sol suficiente, no va a generar el alimento y o se te va a morir o como mínimo va a crecer mal. Cuando una planta crece mal es donde se enferma, porque las plagas van a las plantas enfermas. Una plaga muy difícilmente vaya a una planta sana. Y es muy importante esto, te lo voy a repetir, el sol. Tenés que buscarte un lugar con sol. Si en tu jardín, en tu patio no hay sol y te morís de ganas de una huerta, hacela en la vereda. Los vecinos van a entender. Incluso capaz incentivás a otros vecinos a que participen de esta tarea tan linda, en el techo de tu casa, en la terraza. Incluso tal vez haya algún amigo que le interese la agricultura, la jardinería y lo enganches, lo puedas convencer para que te acompañe en esta aventura de la huerta. Si no tenés sol, podés cultivar algunas cosas, pero se te va a complicar. Por ejemplo, si no tenés 6 horas de sol, bueno, las hojas verdes pueden andar con un poquito menos de sol. Incluso, por ejemplo, el momento más crucial del sol es en las hojas verdes es cuando son plantines chiquititos, ¿viste? Recién germinados. Ahí necesitan sol sí o sí. Entonces, o compras el plantín ya grande y eso lo pones en tu lugar que tiene menos sol, o lo cultivas en la casa de alguien que tenga sol y después te los traes a tu casa. ¿Qué cultivos? Las lechugas, la acelga, la espinaca. Te puede andar con menos sol, incluso sin sol, pero con luz bien brillante, pero siempre siendo una planta que ya te la trajiste. ¿Te va a crecer perfecta? No, pero te va a crecer y la vas a poder tener. Que no se te inunde el terreno. Si vos en tu jardín vos ves que después de la lluvia queda un charco y ese charco te queda por un día entero y al otro día vas a pisar y todavía hay agua, eso no te sirve para tu huerta. Tiene que ser un lugar donde el agua escurra o que sea un poquito elevado y el agua no se quede estancada en ese lugar. Eso sí tiene solución. Yo, por ejemplo, tengo, ¿ves? Mis cajones, ¿ves? Tienen más o menos 20, 25 centímetros de altura y eso lo llené con tierra y cultivo ahí. No es capricho, no es que lo hago porque está de moda, sino que lo hago porque a mí, mi terreno se inunda muchísimo. Entonces, esta es la solución para poder cultivar en terrenos inundados, en cajones elevados. 20 centímetros de altura ya es suficiente, 25 ideal. Más que eso, sí, es moda, es estética. O también para una persona con movilidad reducida, bueno, un cajón así de alto puede ser una buena solución para no tener que agacharse para trabajar la tierra, ¿no? Cuando es una mesa, es muy importante asegurarte de cómo vas a hacer para que la madera de abajo, sobre todo, no se pudra y para que el agua escurra. Se le pone un nylon en la madera, ¿no? Protegiendo toda la madera, en esos casos, que está elevada, y se le hace como una pendiente y a la pendiente hay como un caño con agujeros que recoge el agua y después sale por un costado. En estos casos de los cajones que van en el piso, podés protegerlos, si querés, las maderas con alquitrán, es lo más común y lo más efectivo. Y si no, directamente haces como tengo acá, que este está todo roto y abandonado porque se me rompió todo y lo tengo que reponer, todavía no lo reponí, no lo repuse. Y bueno, y una vez que se te rompe, haces otro, no te tiene que durar 50 años, ¿no? Puedes hacerlo con madera que encontrás por la calle, perfecto. Se te pudre, lo haces de nuevo. Una ventaja que tiene hacer estos cajones es que no tenés que labrar la tierra. Si vos haces tu huerta en la tierra, bueno, ahí tenés que agarrar la pala o un arado o un motocultivador y
tenés que desarmar todos los terrones de tierra y dejar la tierra muy suelta para que las hortalizas puedan crecer, porque las hortalizas necesitan la tierra muy suelta. Tienen una ventaja que no son amargas, que tienen unas hojas enormes y carnosas, pero la desventaja es que son plantas más débiles, que necesitan un tejido radicular mucho más grande y para eso, para poder extenderse, necesitan la tierra más suave. Si vas a labrar tu tierra en el piso, bueno, primero vas a tener que, con una pala, sacar los terrones de tierra, picarlos bien y volver a ponerlos. Por eso los cajones son una solución espectacular. Haces el cajón, te compras la tierra abonada, tierra con compost. Si podés comprar compost puro, mejor todavía. Yo uso una tierra especial que ya viene toda con turba, con compost y con perlita. Esa es ideal. Cuanto mejor sea ese sustrato, mejor te va a ir. Vas a tener que invertir dinero, pero es una vez, no es que te gastaste un montón de dinero en tierra y después lo tenés que hacer todos los años. No, lo haces una vez y después, en el mejor de los casos, vas reponiendo. Incluso podés reponer con tu propio compost, que de eso vamos a hablar más adelante. Las dimensiones de un huerto o de un cajón. Después vamos a hablar de las macetas, ¿sí? Pero ahora terminemos este tema. Las dimensiones de un huerto. El ancho del huerto, o el largo, no sé cómo llamarlo, esta parte, la parte larga, no importa de cuánto sea. Ahora, lo que es muy importante es la profundidad de los cajones. Esto es clave. La profundidad ideal de un cajón, de un cantero en tierra, de lo que sea, es como máximo la distancia que vos podés tener al fondo. Más o menos son 60 centímetros, 50 centímetros de profundidad. Si vos tenés tu cantero o tu cajón o tu bancal contra una pared, entonces 50 centímetros, 60 centímetros también. Si vos podés acceder de los dos lados, entonces la distancia se duplica. Puede ser 1 metro, puede ser 1,20 m. Y esto es muy importante, no te pases de eso, porque viste que yo te comenté que la tierra tenía que estar bien suelta en la huerta. Entonces vos no podés pisar esa tierra, no te podés arrodillar en la tierra, no la podés pisar porque estás anulando las propiedades de todo ese trabajo que le diste de labranza o de la tierra que compraste. No la podés pisar, tiene que estar bien esponjosa siempre. Entonces vos accedés por el costado a tu huerta. Por eso es que no puede ser más de la distancia, no sé, te lo hago gráfico, ¿no? Te arrodillás, bueno, hasta acá. Más no, porque si tenés que irte más lejos, vas a poner la mano y la vas a aplastar toda. Entonces, bueno, eso es muy importante. Este cajón es el ideal. Si vos no podés cultivar en bancales porque no tenés lugar, entonces podés cultivar en estos cajones o guacales, que son los de verdura. La dimensión que tienen estos cajones es 40 por 30 por 30, que lo podés forrar con un nylon, con agujeros, para que la tierra no se escape. El compost. Esto es muy importante. Todo huertero de ley tiene que tener su producción propia de compost. Incluso antes de empezar tu huerta, si por ejemplo decís, bueno, voy a empezar la huerta, pero la voy a empezar dentro de 6 meses, cuando termine de hacer todo esto que estoy haciendo, no sé. Puedes estar haciendo una obra en tu casa y decís, bueno, cuando termine la obra, voy a empezar la huerta. Mirá qué lindos proyectos, ¿no? Bueno, empezá hoy a hacer compost. El compost es lo que después vas a usar para abonar tus plantas. Hoy lo haces con hojas que encontrás en la calle, con ramas, con los restos de verdura de tu comida, ¿sí? Verduras crudas. No pongas cosas con sal ni con aceite, eso no. Tampoco podés poner carne, te que poner hojas, verduras, fruta podrida, todo eso al compost. Y eso lo vas acumulando en algún rincón o en un cajón y lo tenés que ir removiendo. Bueno, hay miles de videos en todos lados de cómo hacer compost, buscalo y aprendés. Y eso es muy importante porque después
cuando la tierra la vas a tener que ir reponiendo, no mucho, pero cuando vos sacás una planta sale con tierra, ¿viste? O se va compactando, entonces vas a tener que ir reponiendo y además vas a tener que ir abonando tus plantas. Y el mejor abono es el compost. Si no tenés compost, entonces ahí te vas a tener que empezar a comprar fertilizantes y cosas así. Así que usa el compost, que es buenísimo, tiene todos los minerales que necesitas. Por lo menos al principio. Yo lo que veo a lo largo de mis años divulgando los secretos de la jardinería, lo que veo es que a la gente le da miedo hacer semilleros. Cree que es más fácil tirar la semilla en la tierra directamente. ¿Por qué tenés que hacer semilleros? Tenés que hacer semilleros porque vos podés controlar mucho mejor la germinación de la semilla. Cuando vos tirás la semilla en la tierra, suelta así de tu cantero, está a merced de los pájaros, de la tierra que se seca y que la semilla justo había germinado y se secó la tierra y se secó la semilla. Vino la lluvia, se movió toda la semilla y se fue para el fondo del centro de la tierra, o se te fue de la huerta directamente porque se lavó con toda la lluvia que hubo. En cambio, en un semillero así, vos lo pones al sol, lo vas regando, le mantenés la humedad, el día que llueve lo protegés un poquito, le das más amor, digamos, le hablás, le das la temperatura, porque si hace mucho frío las semillas no germinan, entonces le pones un poquito más de temperatura, las tenés cuidadas adentro de tu casa. Entonces es muy importante hacer semilleros. Hay otro tema, por ejemplo, viene un caracol y vos tenés una planta con 200 hojas y bueno, el caracol se come 4, también se puede comer toda la planta, pero bueno. En cambio, si vos tenés esto que tiene 3 hojitas del caracol, de un bocado se comió toda la planta. Entonces, la podés proteger más de las plagas a los semilleros. Eso es muy importante y como principiante tenés que entender que los semilleros son parte de la huerta. Incluso para mí es lo más divertido. En los semilleros, vos podés plantar, por ejemplo, 3 semillas y quedarte con una o separarlas. Más o menos tenés que pensar que tiene que haber 3 centímetros entre planta y planta. 3 centímetros de densidad. Entonces vos podés poner tus semillas 1, 2, 3, ¿no? Y las tenés separadas. Y cuando la planta esta tiene 4 hojas, ahí las pasás a una maceta más grande. Y ya cuando la ves la planta que ya tiene una forma un poquito más interesante, eso te vas a dar cuenta, las pasás al cajón. Esto es el extremo de lo que no hay que hacer, pero bueno, yo lo hice, tampoco es tanto problema. Yo no sabía cuántas semillas iban a germinar, entonces las puse todas. Estas son papayas, ¿sí? Mamones. Entonces ahora yo las voy a tener que pasar a macetas individuales. Vamos a ver cuántas puedo rescatar, tampoco tengo 500 macetas. Entonces voy a elegir las plantas más lindas. En este momento, yo lo que debería hacer es ir sacando de este semillero algunas para darle lugar a otras para germinar. Y por ejemplo, cuando vos tenés esto, tenés que verlo con paciencia y ver que las plantas compiten entre sí. Entonces, esta le está ganando a esta, ¿ves? Y le está ganando a esta. Estas dos ya están creciendo menos, entonces directamente las podés sacar las podés así, las cortás y ya esta planta no va a crecer más. Lo mismo esta, ¿ves? Entonces le das lugar a la otra a crecer mejor y así vas seleccionando las mejores plantas de tu semillero, porque si no lo haces, lo que va a pasar es que no te va a crecer ninguna. La otra es separar todas y volver a sembrarlas, pero tampoco es que te van a sobrevivir todas. Así que para mí lo mejor es hacer este trabajo de raleo que se le dice, ¿sí? Con los semilleros lo trabajas así. Si no querés hacer el raleo, pones muchas menos semillas, pones 2 semillas en cada macetita y después las podés ir trasplantando. Y lo que tiene de bueno el semillero es que vos podés tener una huerta chiquita y vas cultivando en maceta y recién las pasás a la tierra
cuando ya la planta está grande y das como el engorde final. Eso se nota mucho, por ejemplo, en cultivos como lechuga o espinaca, que vos vas teniendo tus plantines en macetitas y te vas comiendo lo que tenés en la huerta. Y una vez que te comiste, ponés que tenés 4 lechugas en la huerta, que están así de grandes, sacás una de esas 4 grandes y pones una de las chiquitas. Después sacás la otra lechuga grande, pones la otra chiquita y así, y entonces vas como haciendo lo que se llama cultivo escalonado. Te dije que tenían que tener un espacio de 3 centímetros en el semillero. Y acá es otro tema muy importante para tu huerta para principiante, que tiene que ver con el espacio de siembra de los cultivos. Y es muy fácil. En los plantines es 2-3 centímetros. En las verduras de hoja las tenés que separar entre 20 y 30 centímetros, dependiendo del tamaño de la planta. En lechugas, en espinaca 20 centímetros va bien, en lechuga, depende de la lechuga, 20 o 30, en acelga va a ser 30 centímetros, entre planta y planta, ¿viste? Y después ya en plantas más grandes como un repollo o un coliflor, bueno, ahí ya tenés que separarlas 50 centímetros, incluso 1 metro. En un repollo, por ejemplo, que se hace con hojas enormes, es 1 metro, 80 centímetros. Y después tenés las verduras de las hortalizas de fruto, como los tomates o los morrones, esos los tenés que separar entre 50 centímetros y 1 metro, y eso lo vas a ir viendo en función del tamaño. Cuanto más separados estén, más fácil va a ser el trabajo. Y después ya tenés las sandías o las calabazas, que lo ideal sería separarlas 2 metros entre planta y planta. Me quedan 2 temitas más. Quiero hablarte del riego y quiero hablarte de las plagas. El riego es una tarea fundamental en el huerto. Las plantas sin agua se mueren y es muy importante que tu huerta tenga el suelo siempre húmedo. Acordate que hablamos de que tiene que tener buen drenaje, que el agua tiene que escurrir rápidamente de tu huerta, pero independiente de eso, la tierra tiene que estar húmeda. Por eso es recomendable aportar mucho compost, que le da estructura al suelo para mejorar la retención de humedad. Pero retención de humedad no significa estancamiento, ¿no? Imagínate la retención de humedad como una esponja que tiene agujeritos con agua y agujeritos con aire, ¿no? ¿Tenés que regar todos los días? Y depende. En verano, cuando hace mucho calor, puede ser que necesites regar 2 veces por día. Y en invierno, tal vez tengas que regar 1 vez por semana. Así que bueno, eso lo tenés que ir mirando. ¿Cómo lo vas mirando? Revisando. Tenés una huerta, disfrutala, salí, paseá y conocé tus plantas, si en lo posible todos los días. En esa tarea de todos los días ves cómo está la tierra, para ver si tenés que regarla más o menos. Y también aprovechás para ver si hay algún ataque de plagas, que es lo que vamos a hablar ahora en un ratito. Tema de riego. Una solución es el riego por goteo. Si vos tenés la posibilidad, yo te recomiendo que implementes riego por goteo. Está bueno salir a regar con la regadera o la manguera, pero el riego por goteo te va a asegurar un riego más uniforme. No quiere decir que lo pones y nunca más vas a salir a mirar tu huerta, porque el riego se va descalibrando, te lo digo por experiencia, pero te va a asegurar un riego constante y eso las plantas lo van a agradecer. Pero bueno, si no tenés riego por goteo, bueno, regá todos los días o fíjate, salí a tu jardín para ver cómo está de agua y si necesita agua y regá. ¿Cómo se riega? No se riega por arriba, se riega en la tierra. Siempre hay que regar la tierra y hay que asegurarse de que el agua que vos agregaste a tu huerta llegó a la tierra y penetró bien. Y bueno, y acompañando con el riego tenés el tema de las plagas. ¿Por qué acompañando? Porque en el momento que regás es el mejor momento para ver cómo están tus plantas. Y siempre está bueno actuar apenas vos ves el problema, no dejar que esto avance. El tema de las plagas no te tiene que dar miedo. Si tu huerto está bien regado y con buena tierra y con buen sol, y puede ser que tengas plaga, pero tampoco es para estresarse tanto, ¿sí? Siempre va a haber algo comiendo de tu huerta.
Pero bueno, si esto se puede, cualquier desequilibrio, no sé, hace mucho más calor que de costumbre, la planta sufre, se debilita, un día le faltó agua, ahí entró la plaga. Porque cuando la planta se debilita es cuando las plagas detectan ese debilitamiento y la planta está más blandita y es más fácil para ellas comer. Hay un producto que es muy bueno y que sirve para la mayoría de las plagas que vas a tener, que es el jabón potásico. El jabón potásico no es el jabón común, es un jabón hecho con sales de potasio y tiene la ventaja de que es bueno para la planta, porque el potasio es un nutriente de la planta. Vos el jabón lo podés hacer con dos sustancias, con potasio o con sodio. Esas dos sales de potasio y de sodio se mezclan con un aceite y esa mezcla hace jabón. Lo normal en lo que es lavado de ropa y lavado de platos, de vajilla, se usa el sodio. También para la higiene personal, son jabones con sodio. Supongo que debe ser más fácil o más económico y por eso lo hacen. El tema del sodio es que es dañino para la tierra. Cuando vos le aplicás mucho sodio a la tierra, la envenenás básicamente. Entonces, por eso es que para la agricultura preferimos el potasio, el jabón potásico. Bueno, se compra el jabón potásico. Igual que compras el jabón potásico. Y tampoco es que es tanta diferencia. Si no es que te vas a ahorrar plata por hacerlo con jabón de sodio. El tema es que, bueno, en vez de ir al supermercado, vas a tener que ir al vivero a comprarlo. Bien. Jabón potásico. Si no tenés jabón potásico, es una emergencia, entonces usás jabón común, pero sabiendo que lo estás haciendo por emergencia. No abuses de jabón común, porque a la tierra no le hace bien. El jabón común es ese jabón blanco, ¿viste? El que se usa para lavar, el que viene en barra. Bueno, ese se usa más o menos una cucharada por litro. Fíjate, buscalo en internet a ver cómo usar el jabón para las plagas y ahí está la receta. Se diluye en agua y se aplica. Hay que tener mucho cuidado de no pasarse de la dosis, ni del sodio ni del potasio, porque podés quemar las plantas. Pero si no, ese jabón mata, es por contacto y mata las plagas más comunes, las más chiquititas, esas no va a tener problema. Pulgón, mosca blanca, alguna oruguita también. Y después lo podés combinar ese jabón con otras sustancias para lograr un más efecto. Por ejemplo, lo podés combinar con ajo, lográs como un repelente con el ajo, con ajo machacado, 24 horas. Lo podés mezclar también con ajíes bien picantes, también molido. Ese picante también tiene un efecto deterrente. O sea, vos tenés el repelente, es algo que por el olor la plaga se aleja. Y el deterrente es algo que por comerlo no le gusta y va a comer otra cosa. Entonces, eso es el tema plagas. Lo más importante es tener una planta bien regada y bien nutrida y con buen sol. Y después revisar de vez en cuando para ver, para encontrarlas cuando todavía son poquitas. Si tenés oruga, te vas a dar cuenta porque tenés las hojas comidas. Y ahí con la oruga, bueno, si las agarras rápido, buscalas. Buscá ahí a la noche sobre todo, a ver qué está comiendo, las sacás y ya está, y las sacás. Y después hay otros métodos con insecticidas, pero bueno, eso más adelante. Ahora